Buenas tardes, profesora Marilú. Ahorita vamos a grabar la historia de la recaudación tributaria. Como personajes tenemos a Carlos, quien representa a mi compañero González Vilela. Tenemos a Juan, quien representa a Álvaro Fiestas Puse. Miguel, quien representa a Flores Rojas. Y Antonio, quien representa a Kevin Malca Rodríguez. La escena es un café en Lima, donde los cuatro personajes se han reunido para discutir sobre el tema de la tributación en el Perú y su evolución histórica. Hay una pizarra al fondo llena de notas sobre el tema. Carlos, Juan, Miguel y Antonio están sentados alrededor de una mesa, con una taza de café frente a cada uno. Hay papeles, libros y una laptop abierta. Bueno, muchachos, si vamos a hablar de la recaudación tributaria en el Perú, debemos empezar por el principio. Durante la época colonial, el sistema tributario era bastante rudimentario. El Estado español imponía impuestos principalmente a la minería y a las tierras, pero no había un sistema de recaudación organizado. Solo se trataba de tributos directos como el quinto real. Así es, Carlos. Durante este periodo los colonos no pagaban impuestos como los conocemos hoy. Era más una especie de extracción directa. La gente tenía que entregar una parte de lo que producía o de lo que explotaba, principalmente la minería. Pero la minería, aunque era una fuente muy importante de ingresos, no era suficiente para financiar el Estado colonial. Y además, no todos los peruanos contribuían. Los indígenas y la mayoría de la población no estaban en el sistema tributario, ¿cierto? Exacto, Miguel. Después de la independencia de 1821, la situación cambió un poco. El primer gobierno republicano trató de organizar un sistema tributario más eficiente, pero con los recursos limitados y la inestabilidad política, las reformas fueron lentas. ¿Y cómo se implementaron esos primeros impuestos después de la independencia? Bueno, lo que pasó fue que tras la independencia, los primeros gobiernos intentaron imponer impuestos directos, como el impuesto a la propiedad y sobre todo el impuesto al consumo, pero hubo mucha resistencia. En el Perú, en ese momento, no tenía una estructura fiscal sólida ni funciones especializadas, y mucho menos un sistema centralizado de recaudación. No me sorprende. El Perú recién nacido tenía problemas mucho más grandes que la recaudación. Teníamos guerras civiles, una economía débil y no había consenso sobre la forma de organizar el Estado. Justamente, pasaron varias décadas hasta que en 1860, durante el gobierno de Ramón Castilla, se implementaron algunos avances importantes. En este periodo se empezó institucionalizar la administración fiscal con la recreación de la Tesorería General de la Nación. Fue un primer paso hacia la recaudación más organizada. Vaya, ¿y qué pasó después de eso? Con el tiempo, durante el siglo XX, la recaudación tributaria fue modernizando. Después de la Primera Guerra Mundial y durante la crisis económica de los años 30, el Estado peruano empezó a tener más control sobre los impuestos, especialmente sobre el comercio y las importaciones. El, el sistema aduanas fue clave. Claro, eso tuvo mucho que ver con el aumento de la recaudación, sobre todo porque Perú, al igual que otros países latinoamericanos, empezaba a depender más de los ingresos por importaciones y exportaciones. El comercio exterior pasó a ser una de las principales fuentes de ingresos. Sí, y luego en la segunda mitad del siglo XX, ya con los gobiernos militares y las reformas estructurales, se empezaron a crear impuestos como el impuesto de la renta y el impuesto general a las ventas, IGB. Esos impuestos eran mucho más estructurados y marcaban el comienzo de un sistema tributario más moderno. Así que el IGB no es algo tan reciente. No, Antonio, el IGB fue creado en 1971 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Desde entonces ha sido uno de los pilares de la recaudación fiscal en el país. Lo curioso es que aunque tenemos un sistema tributario más organizado ahora, todavía tenemos problemas con la evasión fiscal. El desafío actual es que muchas empresas, sobre todo en
sector informal no contribuyen de manera justa al sistema. Esa es la gran asignatura pendiente. La información sigue siendo un problema enorme. La SUNAT ha mejorado mucho en la última década, pero todavía enfrenta dificultades para lograr que todos los peruanos y empresas paguen lo que deben. ¿Y qué podemos hacer para...? Una de las soluciones es mejorar la educación tributaria. La gente necesita entender que el pago de los impuestos no solo es una obligación, sino una inversión en el bienestar colectivo. Y por supuesto, reforzar el control fiscal. Sin embargo, también necesitamos reformas que faciliten el cumplimiento tributario para las pequeñas y medianas empresas. La carga tributaria no puede ser tan pesada que desincentive la formalización. Totalmente de acuerdo. Las reformas deben ser equilibradas. Tenemos que promover la cultura tributaria, pero también apoyar a los emprendedores y empresarios. Parece que el tema de los impuestos no es tan sencillo como pensaba. Es un trabajo constante y de todos los sectores de la sociedad. Así es, Antonio. La historia de la recaudación tributaria en el Perú es una historia de constantes desafíos, pero también de avances importantes. Lo que necesitamos es seguir adelante con una visión más justa y eficiente. Esperemos que con el tiempo logremos un sistema más equitativo, donde todos aportemos lo que nos corresponde para el desarrollo del país. Sin duda, ese es el objetivo final, un sistema tributario que sea justo, eficiente y que beneficie a todos. Un desafío fascinante. Gracias chicos por la conversación. Definitivamente mucho más de lo que esperaba sobre el tema. De nada, Antonio. El tema de los impuestos es tan complejo como apasionante. Gracias.